Buenas tardes a todos aquellos que están sintonizados con nosotros desde sus hogares. Gracias por estar con nosotros, gracias por hacer el tiempo, sobre todo de seleccionarnos, porque estamos conscientes de que hay tantas opciones y ustedes decidieron acompañarnos. Por supuesto que debieron haber visto a Javier ahí cantando, se sintieron atraídos a escuchar esa voz excepcional y gracias por quedarse hasta este momento. Que Dios los guarde, los bendiga a cada uno de ustedes. Antes de darles un par de anuncios, quiero comentarles si me pudieran hacer un favor. En la parte de abajo de este video hay una flecha que está apuntando hacia su derecha y dice Share. ¿Podrías compartir este mensaje? El mensaje que vamos a tratar el día de hoy es uno que probablemente más de alguna persona de las que conoces se han hecho estas preguntas. Y hoy vamos a tratar de darle respuesta a una de esas preguntas. Así que, por favor, dale compartir. Puedes escribir ahí en el título de la publicación, puedes poner escucha este mensaje, tienes que escuchar este mensaje y puedes etiquetar a tus amigos, a tus familiares. Es muy importante que lo hagas, porque te lo digo por qué. Porque cuando tú compartes servicios de la iglesia, estás predicando, pero no necesariamente lo estás haciendo tú directamente. ¿Recuerdas que a Jesús ni siquiera en su propia casa le creían hasta tiempo después? Es que él mismo dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Así que cuando tú compartes un mensaje, estás haciéndolo para la gloria de Dios y estás llevando un mensaje muy importante. Hoy comenzamos una nueva serie. Me encanta comenzar una nueva serie, me emociona el hecho de comenzar una nueva serie, preparar la publicidad, preparar el título, pensar en los temas que voy a tocar, pensar en las preguntas que quiero responder, en la gente que va a escucharlo. Pero lamentablemente esta serie es diferente en muchos aspectos. El primero de ellos es que la voy a predicar ante una audiencia, bueno, hay personas, ¿verdad? Pero me refiero a que la mayoría de las sillas están vacías y eso lo hace diferente. Cuando predico un mensaje, cuando traigo una nueva serie, me emociona ver los rostros. Por ejemplo, cuando hablo de alguna tristeza y alguien le toca en el corazón esa tristeza de la cual estoy hablando. O cuando digo algo gracioso y a esta persona de este lado le parece gracioso. Ese tipo de conexiones hacen falta. Y en este tema en particular creo que es muy importante el que podamos estar los unos con los otros. Porque vamos a hablar de ese problema que todos nos hemos cuestionado alguna vez. ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué hay tanta maldad? Ahora, el título de la serie es Mas líbranos del mal. Y lo tomé, voy a confesarlo, no me lo inventé, lo tomé de Mateo capítulo 6, versículo 13. Dice el texto literalmente, Padre nuestro, si estás en tu casa tal vez puedes completar estas frases. Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre. Que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a aquellos que pecan contra nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Entonces yo dije, esa frase me quedó, rescátanos del maligno. Quiero buscarla en otras versiones, porque es lo que he aprendido en mis años de cristiano. He aprendido que cuando no entiendes algo en una versión, pues lo mejor, lo más fácil, el siguiente paso es ir a otras versiones de la Biblia. Entonces fui a la Nueva Traducción Viviente y esa frasecita, rescátanos del maligno, es traducida también, rescátanos del maligno. La Biblia para Todos dice, líbranos del maligno. La Nueva Versión Internacional dice, líbranos del maligno. La Reina Valera del 60, una pequeña reverencia. La Reina Valera del 60 dice, mas líbranos del mal. La traducción libre dice, líbranos del poder del diablo. Así que dije, todas dicen lo mismo, es muy similar. Voy a ir al griego. Y fui al griego y encontré que literalmente lo que dice es, líbranos del malo. Líbranos del malo, o aquel que tiene el poder de hacer mal. Y me quedé pensando, necesito hablar de esto, porque la verdad es que hay gente mala. Nuestros diarios están llenos de sangre, están llenos de dificultades, de tribulaciones, de guerras, pero no solamente nuestros diarios actualmente, sino nuestros libros de texto. Nuestros libros de texto, la historia está llena de casos sangrientos. No sé si has escuchado la historia de Ana Frank, pero en tu pantalla va a aparecer algunas imágenes, una de ellas es de Ana Frank, y esta es una niña judía de 13 años que vivió durante la invasión nazi en Europa. Ella vivía en Alemania y a causa de la persecución contra los judíos, ella y su familia tuvieron que huir a Ámsterdam, en Holanda, la capital de Holanda. Como regalo de cumpleaños le hicieron un obsequio muy particular, le dieron un diario. Y ella, que tenía problemas para relacionarse con otras niñas y tenía pocas amistades y solo contaba con su hermana Margot, se hizo íntima amiga de su diario, al cual le llamó Kitty.
Le llamó Kitty, porque decía Ana, el papel es más paciente que los hombres. En su diario cuenta el día a día de todo lo que ocurrió desde que tuvieron que escapar de su casa, huir y esconderse todos esos años con su familia. En su diario, por ejemplo, cuenta de cómo se ponían a escuchar la radio a escondidas y podían escuchar radio de Londres y podían escuchar transmisiones de diferentes lugares para saber sobre la guerra. Pero dice Ana que en su diario, una de las cosas que más le impactó fue cuando se publicaron las leyes en contra de los judíos. Por ejemplo, estas leyes, ella las escribe, dice: los judíos no pueden hacer compras sino solo de 3 de la tarde a 5 de la tarde. Tienen que marcar su ropa con una estrella de David, la famosa estrella, triángulo hacia arriba, triángulo hacia abajo, grande significado. No pueden usar los tranvías, tampoco pueden usar los carros particulares. Los judíos tienen que entregar sus bicicletas a las autoridades. Y no pueden andar en la calle después de las 8 de la noche. Tampoco pueden sentarse en sus jardines afuera de su casa después de las 8 de la noche. No pueden hablar con sus amigos cristianos. Y deben de ir solo a escuelas judías. Y dice Ana Frank en su diario que esto le impactó tanto. Imagínate tener 13 años y estar limitado a no poder salir, no poder compartir con absolutamente nadie más y sentir esta sensación de persecución. Si para nosotros que estamos pasando por una pandemia y que sentimos que tenemos que estar en la casa tanto tiempo, imagínate para una persona que no solamente es estar en tu casa, pero estar escondido, estar huyendo, estar separado y además de eso tener el miedo de que puedan llegar a tu casa a arrestarte en cualquier momento. Ahora, en el caso de Ana, al comienzo de su diario se escucha graciosa, se escucha dulce, se escucha tierna, pero al final, conforme va avanzando en su diario, el cual dura aproximadamente 3 años, casi 3 años, se ve a una niña introvertida, amargada, existencial, que ya no le ve sentido a la vida. En la casa de Ámsterdam, por ejemplo, donde ella vivía, se escondían 8 personas en un pequeño cuartito. Esta es la casa donde ellos vivían. En un cuartito escondido vivían 8 personas. Tú y yo sabemos, si estás casado, que en tiempo de pandemia pasas tanto tiempo con tu esposo que tanto amas, se ponen las cosas difíciles. Ahora imagínate con 8 personas completamente desconocidas y las cosas se pusieron tensas. Fue una convivencia difícil, pero el 4 de agosto de 1944, un sargento de los nazis llegó al edificio porque habían delatado a Ana y a su familia. Todos fueron arrestados, fueron llevados a una prisión en Ámsterdam y de ahí a un campo de concentración. ¿Sabes qué ocurrió? Todos murieron, con excepción del papá de Ana, quien dedicó toda su vida a promover, a publicar, a hablar del diario de su hija, el señor Otto Frank. Ana y su hermana Margot, ves ahí en la pantalla su tumba, ellas murieron del virus del tifus o de la epidemia del tifus que ocurrió en ese entonces. Cuando yo leo la historia de Ana Frank y acerca de su diario, me pongo a pensar cuánta maldad en el mundo. Porque todo esto estaba ocurriendo a causa de un hombre opresor, megalómano, que estaba buscando acaparar territorio, no importando asesinar a 6 millones de judíos. ¿Tanta maldad en este mundo? Seríamos muy, muy inocentones si dijéramos, bueno, es que la verdad es que no hay gente tan mala. Pero la verdad es que hay preguntas sin formular. La razón por la que muchas personas abandonan su fe cristiana es porque no pueden encontrar respuesta a la pregunta, ¿cuál es el propósito del sufrimiento? Y si hay un Dios, ¿por qué no hace algo para cambiar las cosas? Si Dios existe, ¿por qué hay tanto mal? Todo el tiempo escuchamos de que el pastor fulano de tal ya no cree en Dios. El líder, el cantante cristiano fulano de tal ya no cree en Dios. Y cuando preguntas, ¿por qué razón? Es porque no pudieron encontrar respuesta a la pregunta, si Dios existe, ¿por qué sufrimos? Si existe Dios, ¿por qué hay tanto sufrimiento? Los ateos siempre están preguntando y dicen, bueno, si Dios existe, ¿cómo podemos explicar la existencia del mal? Porque si Dios es omnipotente, entonces debería tener el poder para prevenir el mal. Si Dios es omnisciente, entonces sabría de antemano que va a ocurrir el mal y lo eliminaría. Si Dios existiera, dicen los ateos, no habría males. Ahora, creo que muchos cristianos llegan a caer en la trampa de estos argumentos porque no los analizan bien. Pienso que es un poquito exagerado y es un poquito forzar el argumento, decir, pues si Dios es bueno y Dios es omnipotente y Dios es omnisciente, pero hay mal, entonces Dios no existe.
yo podría comparar ese argumento, por ejemplo, a decir, bueno, está la Coca-Cola, ¿verdad? Aclarando, por favor. Está la Coca-Cola, por lo tanto la Coca-Cola es buena, es deliciosa, es refrescante. Por lo tanto, existe la Pepsi. Oh, la Pepsi es dulce, es refrescante, es deliciosa. Entonces la Coca-Cola no existe. El hecho de que la Pepsi exista no contradice o no cancela que la Coca-Cola exista. Otro ejemplo, los policías son grandes servidores de la comunidad, existen, son buenos. Sí, pero existen ladrones. Entonces los policías no existen. O sea, el hecho de que Dios existe y es bueno y es omnisciente y es omnipotente y existe el mal, el cual es nocivo, es patético, es nefasto, no cancela el hecho de que Dios exista. Déjame te lo pongo de esta manera. ¿Por qué no pensar que el Dios todopoderoso, omnisciente, omnipotente, que es todo bueno, que es toda ternura, toda misericordia, toda gracia, decidió crear un mundo tan perfecto que cuando lo creó permitió que existiera un balance entre lo bueno y lo malo? Y ese balance crea el mejor de los mundos posibles. Si Dios es omnipotente, Él creó el mejor de los mundos posibles, no el perfecto. Escucha esto. Cuando Dios creó en la creación, cuando hizo la creación, cada vez que terminaba uno de los pasos, Él decía, esto es bueno en gran manera. Bueno en gran manera, la última vez que chequé en el diccionario, no significa perfecto. No es lo mismo que perfecto. Bueno en gran manera no es igual que perfección. Algo bueno no es perfecto. ¿Por qué no pensar, este Dios omnipotente y omnisciente ha creado un mundo balanceado de tal manera que es cierto, hay mal, hay maldad, pero oye, también hay bondad? ¿Por qué no tomamos ese argumento que toman los ateos donde dicen hay mal, por lo tanto Dios no existe? ¿Por qué no lo tomamos al contrario? ¿Por qué no saltamos para acá y decimos, oye, hay tanto bueno, hay tanta belleza, por lo tanto, allá en tu casa, tipo Dora la Exploradora, por lo tanto, si hay tanto bueno, hay tanta belleza, hay tanta virtud, quiere decir que entonces Dios existe. Si tomamos el mismo argumento. Hay tres cosas que debemos de entender, de comprender, de adentrar, de atesorar. Y es que la existencia de algo no cancela la existencia de otra cosa. En este mundo tan imperfecto encontramos también perfección. Y es lo que nos habla de Dios. Es lo que dijo el rey David cuando dice, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, y la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y qué son los hombres para que tengas de ellos misericordia? Cuando veo los cielos cuentan la gloria de Dios, dice el otro salmo. Ahora, si la existencia de tanto mal, como te lo mencionaba, es evidencia de Dios, ¿será que la existencia de tanto bien es prueba de lo divino? Porque estamos en tiempo de pandemia y decimos, es que han habido tantas muertes y tanto dolor, tanto sufrimiento. Es cierto. Por lo tanto, Dios no existe. Puede ser. Pero también hemos visto gente sacrificada que está en las líneas de los hospitales. Hemos visto a doctores sacrificando su vida con pasión para servir a otros. Hemos visto gente dando de su dinero, de sus posesiones, para salvar a otras personas. Entonces, ¿no nos habla esto también de la existencia de Dios, de lo bueno? ¿No nos habla la virtud de lo positivo, de la existencia de Dios? Hace algunas semanas, conversando con una persona que no cree en Dios, la pregunta que me hizo me dejó pensando todo este tiempo y probablemente eso fue lo que activó que hiciera esta serie. Ya estoy por concluir. Wow, ya se acabó el sermón. Y esto fue lo que me preguntó. ¿Por qué razón Dios no castiga a los malos y prospera a los buenos? ¿Por qué cosas malas ocurren a gente buena? Y hay cosas buenas que le ocurren a gente mala. ¿Nunca te has hecho esa pregunta? Nunca dices, ay, ¿por qué al Chapo siempre le va bien? Si lo meten a la cárcel, se escapa. Si lo meten al no sé dónde, se va. O sea, ¿por qué a la gente mala? ¿Nunca te has puesto a pensar? ¿Por qué a la gente mala le va bien? Cuando yo soy tan bueno, soy tan buen ciudadano, soy tan buena persona, qué lindo soy, qué hermoso soy, cómo me quiero. Y piensas con esta idea de, yo soy perfecto y solo bueno, pero ¿por qué no me va bien? Y me quedé pensando en esa pregunta, pero imagínate un mundo en el cual Dios interviniera literalmente. O sea, que alguien hace algo malo y un rayo le cae.
Si te cuesta trabajo imaginarte un mundo en el cual Dios intervenga directamente, quiero que uses tu imaginación y pienses en el pueblo de Israel, cuando estaba en el desierto. ¿Te cuesta trabajo imaginarte un pueblo en el cual Dios interviene directamente? Bueno, en el libro de Éxodo nos cuenta la historia de Israel en el desierto. Dios hizo un pacto con su pueblo. ¿Sí? ¿Estás conmigo o no? Allá en tu casa, ¿estás conmigo? Di amén, que se oiga hasta acá. A ver, sí se escuchó. Gracias. Tenemos buena sintonía del internet. Dios hizo un pacto con el pueblo y recordarás que si obedecían, iban a ser prosperados. No habría esterilidad entre sus hombres, ni entre sus mujeres, ni entre su ganado. Tendrían cosechas productivas, el clima siempre estaría a su favor. No tendrían derrotas militares, por el contrario, tendrían victorias y serían inmunes a enfermedades. Esta fue en el monte de las bendiciones. Pero recordarás que también hablaron del monte de las maldiciones, donde decían, si eres desobediente al pacto, entonces experimentarás violencia, crimen, pobreza, sufrirían de infertilidad en sus mujeres, en su ganado, en sus hombres, sufrirían plagas, sufrirían sequías y el dominio por parte de otras naciones. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas que cuando ocurría algún acto de desobediencia civil, la tierra se tragaba a esas personas? Es decir, cuando algo ocurría, Dios claramente actuaba y decía, ok, aquí no me ando con rodeos, aquí no me ando con cojabo, aquí voy a arreglar este asunto y no pasas esta raya. Y eso ocurría. Después de recibir el pacto, inmediatamente, en el momento en que lo recibe Israel el pacto, en el momento lo desobedeció. Y vinieron consecuencias. De hecho, el resto de los libros, a partir de Éxodo, nos cuenta cómo Israel desobedeció una y otra vez. Había 613 mandamientos en la ley de Moisés. ¿Sabes cuántos rompieron los israelitas? 613. Una y otra vez. El Antiguo Testamento fácilmente nos da el testimonio de cómo Israel estuvo rompiendo el pacto. A pesar de que, ¿sabes qué? Dios se manifestaba físicamente. Entonces si tú me dices, no, es que si Dios se manifestara físicamente yo creería más que Dios existe. Es que si Dios me mostrara literalmente y se manifestara, hiciera y pagara a los malos lo que merecen y pagara a los buenos lo que merecen, yo creería. Te voy a decir una cosa. Si no ocurrió con Israel, ¿qué te hace pensar que va a pasar contigo? Si no ocurrió con Israel, ¿qué te hace pensar que tú sí vas a creer porque pues a lo mejor tú eres mejor que los israelitas? Me llama la atención porque esto desencadena otra pregunta. ¿Por qué Dios guarda silencio? ¿Por qué se queda callado? Si está tan interesado en que cumpla su voluntad, ¿por qué no me la dice pues? Que me la diga. Con acento mexicano agregado. Que me lo diga. ¿Por qué no me habla Dios? Es muy raro que alguien diga, a mí Dios me habló. Ocurre generalmente con pastores. Yo recuerdo en una ocasión un pastor que lo escuché literalmente decir, a mí el Señor me ha hablado 16 veces. Y cuando yo escuché eso digo, qué poquito. Qué poquito. Porque la Biblia dice que cuando veo los cielos, obra de Dios, obra de tus dedos, y la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de la memoria? Es decir, Dios nos habla todo el tiempo. Que escuchemos es otra cosa. Pero es decir, no escuchas a menudo gente que diga, Dios me habló. A menos que sea un asesino en serie, ¿no? Que dice, escuché una voz y Dios me dijo, mata y haz esto. O a lo mejor el televangelista que dice, manda tu ofrenda, porque Dios me habló que necesito un jet para ir a predicar el evangelio. O sea, ese tipo de voces no sé si necesariamente vienen de Dios. No es común escuchar que alguien diga, Dios me habló. Al contrario, la gente se queja de que no siento la voz de Dios, no la escucho. Creo que Dios debería de hablar, ser más vocal, literalmente. Ahora, para los israelitas en el desierto era fácil saber la voluntad de Dios. Porque, por ejemplo, si alguien decía, oye, Moisés, ¿nos tenemos que ir de este campamento o qué? Pues voltea a ver la nube. Y en aquel entonces, si la nube se movía, significaba que Dios les estaba diciendo que se movieran. Moisés, es de noche, ¿nos vamos o qué? Voltea a ver la columna. Si la columna de fuego se movía, era señal de que Dios les estaba indicando. Era fácil para ellos saber la voluntad de Dios. Tiempo después, Dios les iba a proveer lo que se le llama el Urim y el Tumim, que eran unas piedritas dentro del pectoral del sacerdote, que cuando alguien tenía una pregunta, iba y decía, oiga, somos sacerdote, pues fíjese que aquí yo no sé si mi mujer, ¿cómo ve? Que siento que sí, no sé. ¿Será que sí o será que no?
porque en la calle me gritan el venado, no sé por qué. Y entonces él iba con el sumo sacerdote, el sacerdote sacaba la piedra, una piedra decía sí, otra piedra decía no, y era una forma sencilla de saber la voluntad de Dios. Fenomenal. Hoy en día no tenemos ni el Urim ni el Tumim, ni tenemos la nube, ni tenemos la columna. Por eso cuesta más trabajo para algunas personas, dicen, creer que Dios les habla. Pero lo mejor de todo es que la mayoría de las cosas estaban explicadas en la ley de Dios. La pregunta importante es, ¿qué que Dios hablara claramente a los israelitas los hizo cambiar en su manera de obedecer a la ley? Te voy a decir la verdad, no cambió nada. No cambió absolutamente nada. Que Dios se manifestara o que Dios hablara desde la zarza o que Dios hablara desde la nube, no cambió la actitud de los israelitas, porque el problema no está en las señales. Si hay un mensaje que te vas a llevar el día de hoy, el problema no está en las señales o en los milagros. El problema está en el corazón del pueblo. El problema de Israel no era en que Dios se manifestaba de una o de otra forma. El problema de Israel estaba en su incapacidad de creer a la voluntad de Dios. Ahí estaba el problema. En una ocasión, por ejemplo, les dijo, no vayan a pelear contra los amorritas. Los amorritas eran una tribu en el desierto, muy poderosa, grandes guerreros, y Dios les dijo, no quiero que vayan a pelear contra los amorritas porque les van a pegar una revolcada. No quiero que vayan a pelear. Los dijo literalmente, o sea, ellos escucharon la voz de Dios. ¿Qué crees que hicieron los israelitas? ¿Qué hicieron? Alguien que me responda aquí en esta multitud de personas aquí. ¿Qué hicieron? Fueron a pelear. Fueron a pelear. ¿Y sabes qué fue lo que pasó? Les pusieron una buena revolcada. Los destruyeron a los israelitas. Pero habían escuchado la voz de Dios. O sea, entonces, ¿dónde queda la idea de, es que si Dios me habla y me dice con claridad, yo lo voy a obedecer? Bueno, si no funcionó con Israel, ¿qué te hace pensar que va a funcionar contigo? El problema de Israel no eran las señales. Israel se volvió un adicto a los milagros. Hay gente que se vuelve adicta a los milagros. No van a una iglesia, no van a una reunión, sino es que va a haber milagros. Y ahora el lenguaje completamente es, danos un milagro, exigimos un milagro. Mira, los ateos no tienen problema con Dios porque no esperan nada de Él. No esperan nada de Dios, no reciben nada, no hay desilusión. En cambio, el cristiano tiene esta adicción a los milagros y a las señales, que cuando se hace cristiano dice, ahora sí, ya soy cristiano, dame mi milagro. Entonces, es una relación por interés. ¿Alguna vez has estado en una relación por interés donde tú tienes algo que la otra persona quiere y que cuando no lo recibe finalmente te hacen a un lado? Ya sea esto físico, ya sea material, ya sea emocional, ya sea intelectual. Un cristiano que solamente está con Dios y le cree y vive con Él, si recibe el milagro, es un cristiano que vive en una relación por interés. El problema de Israel no era la falta de milagros, tampoco la falta de la voz de Dios. El problema de Israel estaba en su corazón, en su falta de fe, en su falta de entendimiento de que Dios iba a estar con ellos. Así que esta serie está titulada Líbranos del mal. Bueno, ¿sabes qué? Creo que el primer mal del cual nos debe librar el Señor es ese problema del corazón. Esa falta de fe, esa falta de confianza en nuestro Dios. Si ocurrieran una serie de milagros, ¿aumentaría tu fe? Es una pregunta seria. Si ocurrieran una serie de milagros, ¿aumentaría tu fe? ¿Cómo le llamamos al nacimiento de un niño? Yo le llamo milagro. ¿Cómo le llamamos a ese proceso de comer y que pase la comida por todo este procedimiento y que luego termine viajando por las tuberías de Houston? ¿Sabes cómo se le llama eso? Se le llama milagro. Es un milagro. ¿Has visto la sonrisa de tus hijos? ¿Has visto la gente alrededor? ¿Has visto cómo nos estamos recuperando de una pandemia? ¿Sabes cómo se le llama eso? Se le llama milagro. No seas un adicto a los milagros. Mejor sea una persona que entiende en su corazón que Dios actúa constantemente y a cada momento, que echa fuera el temor y que deja entrar el amor, que dice, líbrame del mal de la duda, líbrame del mal de la exigencia de milagros, dame Señor, dame. Líbrame de la adicción a las señales. Por el contrario, heme aquí, déjame servirte con lo que tengo y con lo que soy. En esta serie comenzamos nuestro primer paso diciendo, Señor, líbranos del mal
de ese mal de adicción a los milagros, de la adicción a las señales. Déjame ver tu voluntad, no a través de una voz, Alejandro, sino a través de la intención que sé que tú tienes de salvarme, de concientizarme a mí mismo que tú estás presente aunque no te vea, que estás conmigo aunque no te escuche, que estás al lado mío aunque no te sienta, que eres un Dios omnisciente, omnipotente, que ha creado el mejor de todos los mundos posibles, donde existe un balance perfecto entre el bien y el mal, y todo lo hizo bueno en gran manera.